Buenos días a todos, autoridades, compañeros del Consejo Sindical y sobre todo compromisarios y compromisarias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por participar en la inauguración y en el desarrollo posterior del Congreso de este nuestro 9º Congreso Autonómico General de Castilla-La Mancha. Yo en esta primera intervención voy a ser muy breve, no os preocupéis que no os vais a escapar luego del rollo de la clausura, pero bueno, ahora voy a ser muy breve. Quiero, en primer lugar, en nombre de la Ejecutiva Nacional y en el mío propio, dar las gracias a Castilla-La Mancha por el apoyo, el cariño y el respaldo que nos disteis en el Congreso que celebrábamos hace unas cuantas semanas en Valladolid. Para nosotros, julio, fue muy importante, además, no solamente el apoyo en ese Congreso, sino me consta que de siempre hemos tenido el apoyo y el respaldo de Castilla-La Mancha y para nosotros eso ha sido muy importante, así que vaya por delante nuestro agradecimiento. También daros las gracias, no quiero dar cifras porque luego las dará Julio en su informe de gestión, pero por la evolución que hemos tenido a nivel de afiliación aquí en Castilla-La Mancha. Deciros que a nivel nacional superamos ya los 200.000 afiliados. Hemos incrementado en más de 45.000 los afiliados en los últimos 4 años y además en nuestra organización solamente es afiliado el que paga, el que no paga no es afiliado. A finales del mes de agosto, el periódico El Mundo publicaba un reportaje muy curioso donde acumulaba los ingresos que de afiliación habían tenido los 5 principales partidos de este país y sumando lo que habían recaudado en cuotas los 5 principales partidos de este país, pues tenían 3 millones de euros menos que lo que recaudamos CESIF. Por cierto, nuestras cuentas, como sabéis, publicadas en la página web, auditadas, y ahí se ve lo que tenemos de ingresos, lo que tenemos absolutamente de todo. Así que vaya las gracias por el trabajo que habéis hecho aquí en Castilla-La Mancha, porque en la Nacional tenemos muy claro una cosa: nadie se va a afiliar a la sede nacional. Bueno, para no mentir, una vez una persona no teníamos ni hoja, pero conseguimos la hoja y salió de afiliado. Ni tampoco se van a afiliar a las uniones autonómicas ni a las provinciales, sino que los compañeros se afilian en los puestos de trabajo. Y si se afilian en los puestos de trabajo es porque tenemos miles y miles de personas como vosotros, como las personas que dependen de vosotros, que están en los centros de trabajo llevando los mensajes de CESIF y desde luego recogiendo todas las reivindicaciones que tienen nuestros compañeros en los centros de trabajo. Así que daros las gracias por el extraordinario trabajo, Julio, que habéis hecho aquí en estos últimos años a nivel de afiliación. Y también daros las gracias por los resultados electorales y que luego Julio nos comentará. Ya prácticamente hemos acabado las elecciones en toda España, nos quedan temas muy importantes, nos queda Correos el 18 de diciembre y nos quedan funcionarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía y funcionarios y laborales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero bueno, de los miles de elecciones que tenemos en toda España, pues nos quedan unos ámbitos ya muy concretos. Hemos obtenido unos resultados muy buenos, hemos seguido manteniendo nuestro primer puesto en sectores o en ámbitos como justicia, como administración general del Estado, hemos subido en educación, hemos subido en sanidad, hemos entrado en muchísimas empresas privadas, así que también vaya mi agradecimiento por el trabajo que habéis hecho aquí en Castilla-La Mancha. A las autoridades que nos acompañan, nuevamente las gracias y decirles que aquí tienen un sindicato serio, fiable, negociador y reivindicativo y que en la lucha por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en general, de los empleados públicos en particular y en la mejora de los servicios públicos que reciben todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, aquí estaremos trabajando codo con todo aquel que quiera trabajar. Presidente, Paco, te voy a dar una hoja de afiliación. Sales de aquí afiliado. Gracias. Gracias por las palabras que has dirigido a nuestros compañeros aquí en Castilla-La Mancha. Gracias por las palabras que has dirigido a los empleados públicos y gracias también por reconocer los sacrificios que hemos hecho todos los trabajadores en general y los empleados públicos en particular. Fueron efectivamente momentos complicados, momentos difíciles. Y has hecho referencia a una sentencia, efectivamente, de un tribunal, y lo que también tenéis que saber, y aquí necesitamos políticos valientes, es que la única ley orgánica que en este país no se ha modificado nunca es la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 85. Una ley sindical que sube hasta el cielo a 2 organizaciones sindicales de clases y una ley tan sumamente injusta como, por ejemplo, que en España una empresa cierra, pero sus delegados siguen computando en las oficinas públicas del registro. Más de 80.000 delegados hay en este país de empresas que ya no existen y por las cuales 2 sindicatos cobran subvenciones y les dan la representatividad, etcétera, etcétera. O que mientras a los partidos políticos se les exige entre el 5 y el 3%
para ser más representativos, a los sindicatos se nos exige el 10%, de tal manera que está absolutamente todo montado para hacer que sea muy difícil que ninguna organización pueda dar ese salto. Nosotros desde el principio hemos dado el salto en la administración pública y desde luego en la administración pública estamos más que en igualdad de condiciones con respecto a los dos sindicatos de clase, pero sí que es cierto que en la empresa privada la ley nos lastra de manera muy complicada. Pero bueno, vamos a seguir desde luego luchando, vamos a seguir peleando por intentar encontrar una modificación legislativa en algún momento que nos permita poder competir en igualdad de condiciones y desde luego vamos a seguir dando el do de pecho. Y lo digo aquí, aunque lo repetiré probablemente también en la clausura, muchísimas gracias a los compañeros que trabajáis en la privada, porque si ser sindicalista en la pública es complicado, ser sindicalista en la privada todavía lo es más. Daros nuevamente las gracias por todo el trabajo que habéis hecho, gracias por vuestra participación, desearnos a todos que tengamos hoy una muy buena jornada de congreso, que estoy seguro que así va a ser, y hay que decirlo de queda inaugurado, ¿no? Se me da fatal, pero bueno, queda inaugurado este congreso. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días otra vez a las personas que os habéis incorporado a la clausura, bienvenidos, y a los miembros de la Ejecutiva Nacional, de la Comisión Nacional y sobre todo a vosotros, compromisarios y compromisarias que habéis participado hoy en este 9º Congreso. En primer lugar, felicitar a la Ejecutiva que habéis salido elegidos, deciros, como ya lo sabéis, que contáis con el apoyo de la Ejecutiva Nacional y con el mío en particular, pero que indudablemente el mejor apoyo que se puede tener es el que hoy aquí os han dado estos 108 compromisarios, que en votación secreta han optado por vosotros en un 98%, 106 de 108, eso es el mejor apoyo que podéis tener. Y además nosotros tenemos la convicción que tenemos los mejores afiliados, los mejores delegados y la mejor ejecutiva para llevar adelante lo que es el proyecto más ilusionante de las últimas décadas del sindicalismo en nuestro país, que es el proyecto de CESIL. Hacerlo realidad aquí en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, seguir incrementando ese nivel de afiliación que decía nuestro presidente, y desde luego estamos convencidos que con esta ejecutiva, con estos delegados y con las decenas de miles de afiliados que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, lo vamos a conseguir y lo vamos a llevar adelante. Mirad, hemos tenido muy poquito tiempo de estabilidad económica y política en nuestro país en los últimos años, escasamente desde principios del 17 hasta mitad del año 18. Y eso nos sirvió, como muy bien decía Julio, para poder firmar unos acuerdos a nivel nacional que luego se han extrapolado en las distintas administraciones, tanto comunidades autónomas como ayuntamientos. Hemos conseguido que se pudiera empezar a hablar de crear empleo neto, hemos conseguido universalizar los procesos de estabilización, se vuelve a hablar de las 35 horas que ya se han conseguido en muchísimos sitios, hemos conseguido ya que no nos descuenten por caer enfermos en la mayor parte de las administraciones públicas. Hemos conseguido una bolsa de horas de conciliación para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Y hemos conseguido en estos 3 años romper una tendencia que llevábamos horrible. No nos olvidemos, 2010 recorte de entre el 5 y el 10% del señor Zapatero, 2011 congelados, 2012 pérdida de la paga extra, aunque se recuperó en la mayor parte de los sitios, y congelados, 13 congelados, 14 congelados, 15 congelados, 16 subida del 1%, 17 subida del 1% y por fin el 18, poco es pero algo es, subida del 1,75, 19 subida del 2,25 y el 2020, ahora os cuento lo que va a pasar en el 2020. Pero ese periodo pequeño de estabilidad se acabó. Y se ha acabado, y lo hemos visto todos, que ha terminado en estos últimos años, que llevamos 4 elecciones en 4 años, que vamos a empezar un 2020 con unos presupuestos prorrogados desde el año 2018, y desde luego desde CESIL les hemos lanzado un mensaje clarísimo a nuestros dirigentes políticos, y lo hemos hecho desde en el Congreso Nacional a todos los congresos que hemos tenido, y la semana pasada, el 28 de noviembre, lanzábamos un mensaje claro, que los sueldos de los trabajadores públicos ni son ni pueden ser la hucha donde los partidos políticos meten la mano cuando les viene mal dada, que es a lo que nos han tenido acostumbrados en los últimos años. Y ese 28 de noviembre, con esas concentraciones que hemos hecho en toda España, les hemos exigido al Gobierno que desde el 1 de enero del 2020 nos suba el sueldo el 2%, porque lo pueden hacer. Por mucho que el ministro diga el mismo día que nosotros nos concentrábamos a preguntas de la prensa que no podían, no es cierto, sí que pueden. Y me remito a los hechos. La semana pasada la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados
Diputados ratificaba 4 decretos que había aprobado el Gobierno, algunos muy importantes, como la revalorización de las pensiones. Estamos encantados de que a nuestros mayores les revaloricen las pensiones, pero otros cuya urgente necesidad es más discutible, porque yo pagarle 7.000 millones de euros a las eléctricas en energías renovables, pues no me creo que sea tan imprescindible. Así que si quieren, sí que pueden subirnos el sueldo desde el 1 de enero del 2020. Y además no nos podemos olvidar que Bruselas planea un recorte, o mejor dicho, ha recomendado un recorte de más de 9.000 millones de euros al Reino de España. Bueno, pues subirnos el sueldo el 2% son 3.000 millones de euros, o sea que es menos de la mitad de lo que les van a pagar a las eléctricas por las energías renovables. Pues hemos lanzado un mensaje muy claro y lo vamos a seguir lanzando, que desde luego, señores, CESIF no va a ser partícipe como lo están siendo los otros 2 sindicatos de clase que parece que dan por buenos. El otro día un sindicato de clase bastante afín al Gobierno ponía por escrito que este Gobierno cumple. Digo, lo que hay que oír. Que este Gobierno cumple. Bueno, pues ya veremos, y desde luego nosotros vamos a seguir peleando total y absolutamente por eso, porque desde luego las medidas que ponen sobre los salarios públicos son medidas fáciles, aparentes y mediáticas, y que le hacen creer a los ciudadanos que los culpables de la crisis somos los empleados públicos y que con nuestro sacrificio se conseguirá salir de la crisis. Mentira. No somos los culpables y desde luego ya nos hemos sacrificado bastante para salir de la anterior crisis. Lo que a lo mejor los ciudadanos tenían que saber, que curiosamente eso rara vez sale en los medios de comunicación, que hace unas semanas la Comisión Europea en su último boletín semestral acusaba y decía que uno de los grandes problemas que tenemos en la economía española es la fragmentación y la falta de unidad de mercado en España, que impide a las empresas crear riqueza. Y decía por qué hay falta de unidad en el mercado español, porque los distintos niveles de las administraciones públicas no cooperan entre sí. Porque tenemos 17 boletines oficiales, que si le sumamos el de Ceuta, el de Melilla y el boletín oficial del Estado hacen 20 boletines oficiales. Porque en España se publican todos los años más de 1 millón de páginas de normas. Porque tenemos 100.000 leyes en vigor, de las cuales 67.000 son leyes autonómicas. Porque este año los compañeros de educación empiezan el curso con más de 32.000 textos por escrito. Cada comunidad autónoma, o mejor dicho, cada editorial tiene que hacer un texto distinto para cada comunidad autónoma, para que luego en unos textos no se hable de los ríos o en otro no se hable de los reyes católicos. Por cierto, también salíamos el 28 de noviembre para exigir que esos 100.000 puestos de trabajo que se han perdido durante la crisis se recuperen. También los medios de comunicación rara vez sacan noticias como esta. Hace 2 semanas el Banco de España publicaba que ha recalculado el dinero que nos ha costado el rescate bancario y ha incrementado su coste en 1.375 millones de euros. No es que haya dado ahora más dinero, es que ha recalculado y se ha dado cuenta que había dado 1.375 millones más que lo que habíamos dado hace unos años. Yo de verdad que alucino. Yo les pondría a mi madre a gestionar las cuentas. Mi madre sabía perfectamente el dinero que había en la cuenta, no tenía ni que mirar el extracto. Bueno, pues estos señores ahora lo han mirado y 1.300 millones de euros más, para un total de 65.000 millones que nos ha costado el rescate de las cajas. Y el propio Banco de España reconoce que ha recuperado 5.400 millones y que cuando venda Bankia recuperaremos teóricamente 9.500 más. O sea que vamos a recuperar 15.000 millones de los 65.000 millones que nos ha costado. Han cerrado hace unos meses el almacén gasístico Castor, este que estaba hecho en las costas del Mediterráneo. Bueno, pues hemos tenido que pagar una indemnización a la empresa constructora de 1.360 millones de euros. Nos ha costado 8 millones de euros al año en vigilancia y ahora cerrarlo son 260 millones de euros, que está presupuestado. Luego habrá ver cuánto es lo que cuesta. Bueno, de momento llevamos 1.750 millones de euros gastados, que es el 35% de la paga extra de todos los empleados públicos de este país. O sea que a lo mejor los ciudadanos tienen que empezar a saber que ahí es donde pueden mirar por qué nos está volviendo otra vez a llamar a la puerta de nuestras economías nuevamente una situación de crisis. Y os decía que hemos reclamado también los 100.000 puestos de trabajo que la crisis se nos ha llevado por delante. Por cierto, y decírselo a todos los compañeros, aunque sé que ya lo hacéis, que este sindicato ha defendido, defiende y defenderá que las lenguas cooficiales sean mérito, pero nunca requisito, porque no queremos que se hagan guetos en las comunidades autónomas y porque creemos que todos
los españoles somos iguales ante la ley y porque los compañeros, por ejemplo, pues de Burgos, pues empiezan a estar un poquito cansados de ver cómo vienen del País Vasco a sacarse las plazas de educación en Castilla y León y luego los compañeros de Castilla y León no pueden acudir a sacarse las plazas al País Vasco porque no dominan el idioma. Así que sepan que nosotros somos una organización que hemos defendido, defenderemos y seguiremos defendiendo que las lenguas cooficiales sean mérito, pero que nunca sean requisito. Por cierto, sé que lo sabéis, pero también hay que decirles que mientras otros sindicatos se manifestaron el 26 de octubre en contra de la sentencia del Tribunal Supremo por lo del Procés, nosotros acatamos y defendemos el ordenamiento jurídico de España en todas las comunidades autónomas, por supuesto que incluida Cataluña, y defendemos la Constitución, que no todo el mundo lo hace, y yo creo que eso también habría que decírselo, porque, hombre, si todos somos iguales, ¿por qué los compañeros de Guadalajara o los compañeros de Toledo tienen que tener menos derechos, por ejemplo, que los que están trabajando en Cataluña? Y que seguiremos con la campaña de igual trabajo, igual salario, que estamos muy contentos de que a nuestros compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se les haya subido el sueldo para empezar a equipararlos con el salario que cobran los cuerpos de seguridad autonómicos, pero que ellos solamente han sido la avanzadilla, que no puede ser que siempre las mismas comunidades tengan sus trabajadores mejores sueldos que el resto, porque siempre son las dos mismas, que son País Vasco y Navarra. Y mire usted, si yo soy enfermero, si soy médico, celador, docente, administrativo o cartero, lo que sea, he superado un proceso selectivo dentro del territorio español y no tiene por qué un médico o un enfermero o un administrativo del País Vasco cobrar más dinero del que yo cobro, porque los impuestos son iguales para todos y desde luego todos somos españoles. Bueno, no os quiero, que me embalo, además no he pasado, hoy es lunes, ¿no? La semana pasada no me dio tiempo a pasar por el despacho y no llevo ni guión, pero bueno, entonces algunas cosas me dejaré, algunas cosas me dejaré. No quiero alargarme más, solamente que sepáis que hemos tenido en los últimos años un incremento muy importante tanto en afiliación como en resultados, que estamos convencidos de que tenemos un potencial tremendo en toda España, que en Cataluña tenemos compañeros que están haciendo un trabajo extraordinario, que están dando la cara por el sindicato y que algunas veces se la están partiendo y que cuando van a negociar a determinados pueblos se hace un trabajo tremendo, pero estamos sacando delegados, que es muchas veces más difícil conseguir que la gente vaya en la candidatura, porque el que va a la candidatura se significa que luego que te voten, o sea, que hay ámbitos, sobre todo en ayuntamientos, que sacamos la candidatura justita de candidatos y los presionan, pero aguantan, y luego sacamos unos resultados extraordinarios, porque no todo el mundo, indudablemente, como os podéis imaginar, quieren ni la independencia, ni ir contra España, etcétera, pero sí que es verdad que son los que más ruido hacen. Y bueno, quería acabar estas palabras, aunque ya las he tenido también, y no me voy a repetir, pero agradeciendo el trabajo que se está haciendo en la empresa privada. Nosotros en la administración pública estamos absolutamente en todos los ámbitos, en todos los foros, y tenemos una representación altísima en todos los foros. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que entrar en la empresa privada. Estamos consiguiendo entrar en empresas que hace unos años eran impensables. Estamos negociando temas muy importantes y empresas, pues me vienen Coca-Cola, Heineken, Esther Lauder, McDonald's, Michelin, un largo etcétera. Bueno, las empresas de seguridad privada ya ni os digo que llevamos ya toda la vida, o las empresas de construcción. Pero estamos entrando cada vez en más empresas privadas y vamos a ir a la empresa privada siempre con la F de funcionarios, siempre, va en nuestro ADN, no nos lo vamos a quitar, pero lo que vamos a, no nos lo vamos a quitar, yo por lo menos mientras sea presidente no lo propondré. Si en un congreso se dice que se quita la F, pues se quitará y ya está, no soy yo quien para decir. Pero sobre todo vamos con la I de independientes, que es la otra manera de hacer sindicalismo, que la gente está empezando a ver que es posible. Una manera donde no vamos buscando los 27 millones de euros que, como muy bien decía nuestro presidente, les han dado aquí en Castilla-La Mancha a esas dos organizaciones sindicales. Una manera de hacer sindicalismo que estamos auditados, que publicamos las cuentas, que nos financiamos con las cuotas que nos pagan nuestros afiliados y que estamos siendo profesionales. Y ser profesional implica que cuando hay que negociar a Michelin, no va a negociar a Michelin alguien que no sabe, no, van a negociar los compañeros que están en Michelin, que conocen Michelin, y que cuando llega el tema de la jubilación de la policía local, nos reunimos con nuestros compañeros policías locales y si hay que hacer una manifestación, se hace una manifestación, porque nosotros no condicionamos la firma de nada a nada, que no todo el mundo puede decir lo mismo, Julio,
y a los demás presidentes provinciales y a los demás miembros de la Ejecutiva. Nuevamente mi enhorabuena, pero que la mejor enhorabuena que podéis tener es que en votación secreta el 98% de los compañeros os hayan respaldado. También enhorabuena a los que no sois presidentes provinciales, pero ocupáis cargo en la Ejecutiva. Yo creo que vais a hacer un muy buen equipo, que tenemos por delante 4 años que pueden ser muy positivos para nuestra organización, no solamente aquí en Castilla-La Mancha, sino también en toda España, y agradecer nuevamente, Julio, personalmente el apoyo que siempre he sentido de Castilla-La Mancha y que hemos sentido en la Ejecutiva Nacional vuestro. Así que muchísimas gracias a todos y queda clausurado este congreso. Gracias.